Vamos a leerlos todos juntos. Isaías 46, 8 al 13 dice: Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Muy bien, vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre amado, gracias te damos una vez más por poder estar en tu casa, tus hijos reunidos, Señor, al amparo de tu palabra, y te pedimos, Padre amado, que tú nos bendigas, que tú nos guíes a través, Señor, de tu palabra, del aprendizaje que tú nos das, la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra, Señor, para cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, como en cada oportunidad, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, sea, Señor, tu consejo el que llegue a los oídos de tus hijos, Señor, y no sea vana palabra de hombre, Señor. Tu palabra, que es la única que puede cambiar, Señor, corazones de piedra y transformarlos, Señor, en corazones vivos que creen y que se entregan, Señor, a tu voluntad. Te pedimos que nos guíes y que nos acompañes, Señor, en este tiempo. Bendícenos, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Amén. Muy bien, quiero que hablemos hoy rápidamente, porque tenemos la cena del Señor en un ratito, acerca de la voluntad de Dios y de aceptar la voluntad de Dios. Ayer les pregunté a los jóvenes y ninguno supo decirme lo que significaba. Voy a hacer la prueba nuevamente. ¿Quién sabe decirme qué es un prevaricador? ¿O quiénes son prevaricadores? ¿Alguien lo sabe? No, parecido, pero casi. ¿Hermana? No, es premeditador, pero casi. Prevaricador. Correcto. Según la RAE, correcto, muy bien. Según la RAE, que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o de su religión. Bien, ayer se lo decía a los jóvenes y hoy, hermanos, se lo digo a ustedes. La palabra de Dios nos habla de los prevaricadores, aquellos, hermanos, que pervierten, que incitan a otros a faltar a sus obligaciones. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? O sea que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un prevaricador. ¿Cuántos de los hoy presentes podemos decir que nunca hemos sido prevaricadores?
¿Cuántos de los hoy presentes podemos decir que hoy no somos prevaricadores de la palabra de Dios? Que sabiendo hacer lo bueno, hermanos, no lo hacemos. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios es uno de los grandes desafíos que tiene el hombre en la vida cristiana. Aceptar su voluntad significa rendir nuestros deseos, nuestros planes, rendir lo que nosotros queremos y anhelamos y rendirlo todo a Dios, a lo que Dios tiene preparado para nosotros, incluso cuando no lo entendemos o cuando no lo deseamos. Hermanos, rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo deseamos. Y esa es una pelea enorme que tenemos cada uno de nosotros. Decir a Dios, Dios, no quiero esto, pero debo hacer esto. Aceptar su voluntad, hermanos, nos permite encontrar la paz de Dios. Aceptar su voluntad nos permite encontrar su propósito que, ¿saben qué? Es mejor que nuestro propósito y nos permite tener y encontrar una verdadera relación con Dios. Y antes de aprender a aceptar la voluntad de Dios, hermanos, es necesario que entendamos la voluntad de Dios. Y claro, ¿a dónde vamos a ir a encontrar la voluntad de Dios? ¿A dónde? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Pues ¿saben qué? La voluntad de Dios tenemos que ir a buscarla cada día de nuestras vidas. La voluntad de Dios no va a aparecer delante de nosotros, ¿verdad? Como una cosa milagrosa y maravillosa y te va una luz, ¿no? Cuando te despiertas, un sueño maravilloso y vas a decir, ay, el Señor ya me mostró su voluntad, ya sé lo... No, hermano, ese tiempo ya pasó. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros se encuentra en la palabra de Dios. Y hermanos, es imposible que queriendo seguir lo nuestro y obviando la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, encontremos la voluntad de Dios. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos cada día ir a la palabra de Dios, abrir nuestras Biblias y zambullirnos en la palabra de Dios, tomar realmente tiempo de lectura, de aprendizaje, de discernimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, es necesario que lo entendamos porque vamos a entender que la voluntad de Dios es soberana, que la voluntad de Dios está fuera de nuestro control, está fuera de nuestro entendimiento, está fuera de nuestras capacidades. Y claro, ustedes dirán, entonces, ¿qué vamos a hacer si está fuera de nuestro control y está fuera de nuestras capacidades? Hermanos, el plan de Dios, la voluntad de Dios es divina. Porque es de un Dios divino, de un Dios eterno que, como leíamos en Isaías, Él nos habla las cosas
pasadas desde los tiempos antiguos, o sea, desde el principio, Dios nos está hablando cosas que el hombre no consigue entender. ¿Saben por qué? Porque intenta razonarlas en vez de, hermanos, entregarse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces, por no decir ninguna vez, la entenderemos, pero es que intentamos razonar algo que está fuera de nuestro entendimiento. Debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Entonces, nos dice el versículo 9 y 10 de Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La voluntad de Dios se revela, hermanos, a través de su palabra. Es lo que Dios quiso y Dios espera de nosotros, que nosotros vayamos a su palabra y la tomemos como lo que es. Es de Dios, no para que nosotros la razonemos, no para que nosotros busquemos la vuelta de ver cómo podemos hacerlo de una manera mejor o más cómoda para nosotros. La voluntad de Dios es de Dios y es para que la hagamos como Dios nos manda. Y eso, hermanos, choca de frente con nuestros deseos y con nuestros anhelos. Y hermanos, ¿saben por qué sufrimos tanto en nuestras vidas? Porque intentamos acomodar la voluntad de Dios a nuestros deseos y a nuestros anhelos y no dejamos a Dios obrar en su manera, que es agradable y perfecta para nuestras vidas, e intentamos transformarla y amoldarla a nuestro deseo, a nuestra voluntad. Esta voluntad, hermanos, está claramente establecida en la palabra de Dios y en las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Y si alguien quiere seguir luego leyendo Primera de Tesalonicenses 4:3, Dios quiere nuestra santificación. Y ayer yo le decía a los jóvenes que los jóvenes, ¿no?, en su inexperiencia en la vida, cree que puede ser un cristiano, ¿vale? Llamémoslo cristiano, que está en la iglesia, pero que toma algunas pequeñas cositas del mundo, ¿no? Ayer se lo decía a los jóvenes, hoy se los digo a todos ustedes, incluyéndome a mí. El cristiano cree que puede vivir una vida en dos aguas. El cristiano cree que puede vivir una vida agradable a Dios sin santificación, sin entrega y sin consagración. Hermanos, es imposible. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Quién está hoy aquí? Que levante la mano. Bien, estáis todos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pues saber que la voluntad de Dios es tu santificación. Que Dios quiere que tu vida sea agradable a Él, esté apartada de los deseos de este mundo, de la vanagloria de esta vida.
de lo que el mundo establece como lo guay, ¿verdad? Como lo que está bien, como lo que mola, ¿no? Lo que pasa es que el mundo no le dice a nadie que lo que no mola es ir de cabeza al infierno. Es tomar un camino que es camino de perdición, porque es un camino en el que no existe la santificación que Dios demanda de sus hijos. La voluntad de Dios, hermanos, entendemos y vemos que es explícita, es lisa, es tajante. Y muchas veces lo hablamos, y muchas veces lo decimos. No hay medianías con Dios, no hay grises para Dios, no hay, bueno, está casi bien. No, hermanos, o estás bien o no estás bien con Dios. Es fácil y sencillo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nuestra vida esté en santidad, alineada con los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que debemos recapacitar y debemos decidir si aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aceptar la voluntad de Dios, como les dije, no es algo fácil y va a ser una lucha en nuestras vidas. Es algo que no ocurre de manera automática en la vida de aquellos que son salvados. Hermanos, debemos esforzarnos, debemos luchar y tenemos un proceso de crecimiento y de maduración en la vida como cristianos. Y hermanos, debemos entre todo nuestro esfuerzo esforzarnos en la oración. Aquí en la iglesia insistimos mucho en venir a los cultos de oración, ¿verdad? Porque insistimos mucho en que vengan a la iglesia, ¿no? Pero hermanos, entender que es necesario para el Hijo de Dios el orar, el acercarnos a Dios en oración, no solo por uno, sino por los demás, por la unidad del cuerpo de Dios, por la unidad de la iglesia, para que Dios nos esfuerce, para que Dios nos guíe, para que Dios nos acompañe. En esta mañana estábamos hablando algo del acompañamiento de Dios en la escuela dominical. Y hermanos, es que Dios no quiere ser un extra en nuestras vidas. Dios no quiere ser algo que tomamos, ¿no? El jueves para venir, o el domingo, o los sábados cuando tenemos alguna actividad especial, y lo tomamos, ¿no? Y nos lo ponemos y decimos, ¡ah! Ya está, me he colocado a Dios y voy a ir a la iglesia. No, es un deseo continuo que debemos tener de que Dios esté de continuo en el centro de nuestras vidas y que Dios sea el motivo por el cual, hermanos, nosotros nos levantamos y andamos en este mundo para darle honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Salvador, para que, ¿saben qué? Para que los demás vean a Dios y la obra de Dios. Y hermanos, venir a la iglesia es parte de esa pelea. Es mucho más cómodo estar en casa, ¿verdad? Yo hoy estaba durmiendo la siesta y estaba calentito en la cama y mi mujer, venga, levántate. Emma, Lucas, levántense. Oh, tenemos sueño. Y es verdad, ¿no?
es difícil, ¿no? Cuando uno está en la comodidad, en alguna comodidad, salir de esa comodidad y dejarla para hacer otra cosa. Hermanos, pero Dios quiere eso de nosotros, porque recuerden que nosotros hoy tenemos una vida, una salvación, porque Jesucristo dejó su trono a la diestra del Padre y la comodidad de la perfecta gloria que tenía con el Padre para salvarnos a nosotros. Sufrir la cruz para que nosotros decidamos si queremos o no queremos ir a la iglesia, si queremos o no queremos orar. Hermanos, si comparamos el tipo de esfuerzo que Dios nos pide a nosotros a cambio del sufrimiento en la cruz que sufrió Jesucristo para que hoy nosotros estemos aquí calentitos y a gustito dentro de la iglesia. Hermanos, la oración es fundamental para aceptar la voluntad de Dios. Jesús oró en Getsemaní fervientemente, de una manera que nos relata la palabra de Dios que sudaba sangre por el sufrimiento al que estaba siendo expuesto Jesucristo. Hermanos, la oración sirve para conectarnos con Dios, para que Dios nos ayude a buscar su propósito y su dirección. Mateo 6:10 dice que Jesucristo nos enseña a orar. Venga tu reino y ¿qué? Y hágase tu voluntad como en el cielo, también ¿dónde? Oramos nosotros pidiendo a Dios que venga su reino y que Dios haga su voluntad en nosotros, como se hace en el cielo. O le pedimos al Señor, Señor, dame 4 o 5 horitas más, ¿no? Queremos negociar con Dios para, voy a hacer tu voluntad un rato. No, hermanos, no. Dios demanda de nosotros que nosotros oremos y pidamos a Dios que se haga su voluntad aquí, en la tierra, en nosotros, como en el cielo. Y este versículo, hermanos, nos lo conocemos todos, ¿verdad? Todos ustedes esgrimieron una pequeña sonrisa y dijeron el versículo porque todos se sentían identificados y conocían el versículo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros procuramos hacer una realidad en nuestras vidas cada día este versículo? ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios y le pedimos, Señor, ayúdame a ser parte de tu voluntad en esta tierra como es y se hace en el cielo, Señor? Hermanos, debemos confiar en Dios. La confianza en Dios para aceptar su voluntad, especialmente cuando el plan de Dios no coincide con nuestros deseos y con nuestros anhelos, con nuestras expectativas. Confiar en Dios implica creer, ¿verdad? Creer que Dios nos va a dar algo mejor y tiene preparado algo mejor. Es curioso cómo somos capaces de creer en la salvación que Dios nos dio a través de la sangre de Jesucristo, pero no somos capaces de creer que el plan de Dios es mejor para nuestras vidas que el plan que nosotros hemos ideado en nuestras mentes. Cómo nos cuesta, hermanos, entregarnos a la voluntad de Dios y dejar a Dios hacer algo mejor para nosotros. Y siempre lo decimos, es porque no conocemos realmente quién es nuestro Dios. No
hemos obtenido, hermanos, el conocimiento suficiente de la palabra de Dios para vivir confiados en que el plan de Dios es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor para cada uno de nosotros y para cada uno de los que están a nuestro alrededor. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Reconoce a Dios en todos tus caminos. Pero hermanos, para reconocer a Dios en todos nuestros caminos, tenemos que caminar por un único camino. Tenemos que fiarnos de todo corazón del Señor, y nos dice la palabra de Dios que no nos tenemos que apoyar en nuestra opinión, en nuestro intelecto, en nuestras capacidades. Y yo siempre lo pienso y tantas veces reniego de no ser capaz de cumplirlo. Dios nos dice que nuestro esfuerzo es como trapos de inmundicia para Él. Porque Dios no quiere ver lo capaces que somos nosotros, porque Dios sabe que nosotros no somos capaces, hermanos, sin Él. Dios quiere que su poder se vea en nuestras vidas y que el poder de Dios se note en este mundo y que nos dejemos llevar y guiar por Él en nuestras vidas. Hermanos, debemos depender de Dios y no de nuestra limitada comprensión, de nuestras limitadas fuerzas. Debemos obedecer a Dios y a lo que su palabra nos dice. La obediencia de Dios, hermanos, es una manifestación clave de la sumisión del Hijo de Dios, que entiende, que lee la palabra de Dios. A través de la Biblia veremos cómo Dios nos revela su voluntad y ahí entra en juego nuestra responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores. O sea, debemos cumplir la palabra y no solo venir, sentarnos y escucharla, no solo ponerla, que es muy cómodo, yo lo reconozco, lo hago muchas veces en el coche, pones la Biblia en audio y vas escuchando, ¿no? Y hermanos, creemos que ir escuchando e ir pensando en nuestras cosas, digamos que tachamos, ¿no? He leído la Biblia, le he dado al audio y mientras yo iba conduciendo y me iba peleando con el que se cruza mal, el que no sé del paso, el que no sé qué, y pensando en las cosas que tengo que hacer. ¿Cuántas veces leemos la Biblia de esta manera? Y queremos pretender que aprendemos y aceptamos lo que Dios nos dice sin prestar atención a lo que nos está diciendo, ¿no? Los que somos padres sabemos lo que es hablarle a alguien y que te diga sí, 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 e inmediatamente ver lo que está haciendo todo lo contrario. Emma, ¿me escuchaste? Sí, sí, papá, sí, ¿qué? ¿Qué te dije? No sé, Emma, ¿no? Y Emma se ríe porque sabe que es verdad, ¿no? Pero hermanos, es gracioso en Emma y en nosotros. En nosotros es gracioso que el Señor nos diga: oye, que te estoy hablando, que te he dicho que por ahí no. ¿Y tú qué? ¿Yo? No. ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me hablaste? Claro, si no estamos prestando atención,
y nos creemos que es gracioso, que bueno, que no es para tanto. Hermanos, muchos casos en nuestra vida son ejemplo para alguien que necesita salvación. Pensemos si es o no es gracioso ser piedra de tropiezo, no escuchando y no prestando atención a la palabra de Dios. Pensemos si la eternidad es graciosa o no. Hermanos, practicar lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña en su palabra es una necesidad para el Hijo de Dios. Aceptar, obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas debe ser un deseo de cada uno de nosotros, porque hermanos, es una obligación para nosotros aceptar la voluntad de Dios como hijos de Dios. Aceptar la voluntad de Dios, ¿saben? Trae paz, trae consuelo a los hijos. Cuando dejamos de luchar con Dios, con su voluntad, con el propósito de Dios y decidimos aceptar las bendiciones que hay en vivir como Dios nos pide, como Dios demanda de nosotros. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanos, es que intentamos entender y utilizar nuestro intelecto para traer a Dios a nuestra altura, para poder comprender por qué Dios nos pide, y lo que hacemos de continuo es pelear porque no somos capaces de entender. Y la palabra de Dios nos dice que aceptar la voluntad de Dios, aceptar hacer lo que Dios nos pide, trae una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, todo el entendimiento humano. Hermanos, la paz de Dios viene acompañada con la decisión de aceptar el propósito de Dios. Aceptar la voluntad de Dios nos lleva a vivir con un propósito claro, aunque no lo entendemos, porque debemos aceptar que no seremos capaces en toda nuestra vida de entender todo el camino de Dios. Y muchas veces parecerá que caminamos a ciegas por ese camino, porque nosotros no somos Dios y no damos y no vemos y no entendemos todo el consejo de la palabra de Dios y que tiene Él para nosotros. Entonces, hermanos, debemos saber que estamos caminando con Dios y que no debemos de temer, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano, ¿verdad? Antes que nosotros supiésemos las cosas que Dios había preparado, las buenas y hermanos, las mejores que Dios preparó para nosotros cuando nosotros decidimos andar en ese camino, porque Dios nos creó a cada uno de nosotros para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras que el Señor creó para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios de antemano.
para que nosotros anduviésemos en ellas. Y hermanos, en ese momento, si nosotros somos capaces de llegar a entender, a aceptar y a andar en la voluntad de Dios, Dios será glorificado y nosotros seremos gloriosos, porque Dios nos va a dar esa paz, porque Dios nos va a dar esa tranquilidad para andar en este mundo. La vida, hermanos, del creyente es aceptar la voluntad de Dios. La vida del creyente es aceptar la voluntad de Dios. No queda solamente en aceptar el perdón de Dios. Sí, es absolutamente necesario. Está claro que todos y cada uno de nosotros estamos hoy aquí porque Jesucristo vino a este mundo a salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en Jesucristo, en el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, sea aceptado. Hermanos, es necesario, pero la vida del cristiano no empieza y termina ahí. La vida del cristiano continúa para que nosotros seamos un testimonio fiel, real en este mundo de la obra de Cristo. Para que nosotros aceptemos, hermanos, hacerla real en nuestras vidas. Aceptar, hacer la voluntad de Dios. Y el tiempo se nos va y, hermanos, tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios de cómo otros aceptaron obedecer la voluntad de Dios, ceñirse a ellas y fueron bendecidos por hacerla. Podemos hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pero también podemos hablar de algo un poco más humano para que nosotros lo entendamos. Abraham y el sacrificio de Isaac. Abraham fue llamado por Dios para ir y sacrificar a su hijo Isaac. Y, hermanos, Abraham obedeció. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y yo, dice el Señor, te diré. Abraham obedeció, y esta historia nos muestra, hermanos, que aceptar la voluntad de Dios requiere un nivel de confianza en quién es Dios, de lo poderoso que es Dios para hermanos, para darnos un mejor final que el que nosotros podemos llegar a entender. Dios lógicamente no quería sacrificar a Isaac. Dios quería demostrarle a Abraham y a nosotros que lo que parece un sacrificio para nosotros, para el fin de nuestras vidas, es para gloria de Dios y para que nosotros, hermanos, veamos la poderosa mano de Dios. Cuando Abraham llegó con Isaac, el Señor tenía preparado un carnero para que ese fuese el sacrificio y para que Isaac diera gracias por lo poderoso y lo misericordioso que es Dios. Ese mismo Dios que sí entregó a su único Hijo por nosotros. Ese mismo Dios. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios, ya les dije, va a ser una pelea continua en nuestras vidas. Va a ser una pelea difícil en nuestras vidas. Nadie les dice que va a ser fácil, pero va a ser una pelea victoriosa de parte de Dios, con Dios en nuestras vidas. Cuando su plan para nosotros
se convierte en nuestro propósito y en el deseo de nuestras vidas. Su voluntad, hermanos, es siempre para nuestro bien. Los ejemplos que el Señor nos ha dejado en su palabra nos lo muestran. Y si, hermanos, tenemos alguna duda, ¿saben dónde debemos ir, verlo y comprobarlo? ¿Dónde? A su palabra. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos confirma y reafirma que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para todos los que creen. Y hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen? Si es así, confíen en la voluntad de Dios, confíen en que Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. Para terminar, Salmo 25, 1 y 5 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermanos, aceptemos con fe y con humildad la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguro que el plan de Dios, el plan que Dios preparó de antemano para nosotros, es perfecto. Porque, ¿saben qué? Dios es un Dios perfecto, es el único Dios y Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es el que libró la batalla por nosotros. Hermanos, nuestra vida ya ha sido ganada y la palabra de Dios nos dice que la victoria es nuestra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivamos, hermanos, de manera victoriosa en esta vida. Vivamos de manera segura y confiada en la palabra de Dios y en la voluntad que Dios nos muestra para cada uno de nosotros en su palabra. Dios tiene un propósito, hermanos, para nosotros, para todos los que estamos hoy aquí en la casa de Dios y escuchamos. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a esperar en Él, a confiar en Él y a seguir ese camino en nuestras vidas. Vamos a orar.